Congregamos una vez más. Hoy es sábado 18 de diciembre del 2010 y lo hacemos el sábado porque por razones del tiempo de mañana vamos a hacer el otro culto. Y bueno, empezamos este sábado 18 de diciembre. Vamos a empezar orando. Padre, le pedimos que esté bendiciendo este culto, que usted nos va a hablar ahora por medio de la carta de Tesalonicenses. Después de esta alabanza que cantó Carissa, ya vamos a estudiar nuestro tema. Y así como dijo Carito de adorarlo, una de las formas de adorarlo es aprender, ¿no? Cuál es la voluntad de Él. Y vamos a abrir estas cartas en 1 Tesalonicenses 4, versículo 4, por favor. Y quedamos el domingo pasado que íbamos a ver qué significaba esto del vaso. ¿Se acuerdan? Yo voy a empezar a leer y dice así. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa unirse a su propia esposa en santificación y honor. En la que yo tengo, en esta versión dice esposa. En la traducción esta dice esposa. Pero en algunos comentarios, en algunos comentarios bíblicos, voy a hacer un repaso más o menos para que tengan una idea de lo que venimos hablando. Veníamos hablando de que Dios nos manda santificación, la forma de comportarse, la vida que le agrada a Dios, ¿no? Y que nos debemos santificar. Habíamos visto en el 3 antes, me parece que hemos visto que Dios nos veía en santificación, esa que estamos en Cristo, ¿no? ¿no? Pero acá la palabra santificación, que era diferente, la palabra, si no me equivoco, acá santidad, en el versículo 3 era agiocine, que habíamos visto, ¿no? Que esta es la santificación, que vamos logrando de progreso en progreso, sería la santificación progresiva. Y eso es lo que estamos viendo ahora más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Y cuál es la voluntad de Dios, es esa, vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos, ¿no? ¿Para qué? Después vamos a ver que es para qué, para que podamos, como dice Hebreo, si no me acuerdo, es aquellos que hayan leído Hebreo, que dice, ¿para qué quiere que nos disciplina también? ¿Por qué nos disciplina? ¿Si Dios malo nos castiga? No, porque Él quiere que participemos con su santidad. Si Él es santo, ¿por qué quiere nos disciplina? Para que nos apartemos del pecado, para que nos apartemos del mundo, de la gente que no agradan a Él. Entonces, ¿por qué castiga? Dice, ay, pero ¿por qué es tan malo juntarme o estar con esas personas? Porque Dios disciplina, porque Él es santo. Y entonces, como ninguna cosa inmunda, y Él es celoso del Espíritu que dio, busca que las personas que se estén santificando. No, bueno, eso es bonito. Pero lo que ya ahora, eso fue un repaso más o menos. Pero ahora en el versículo 4, fíjese que aparece en algunas traducciones, aparece esposa. Yo también tengo esposa, pero si hacemos un estudio exegético, lo que estamos viendo ahora, fíjese que acá, en los manuscritos viejos, donde dice esposa, van a encontrar que van a encontrar vaso. O sea, en la traducción griega, donde usted no sé si tiene la Reina Valentina, ¿no? Bueno, vamos a pasar, si no tienen Biblia, por favor, porque es bueno que Dios le hable, mientras tienen que sepa, porque yo le puedo estar mintiendo cualquier cosa desde acá, deben aprender a manejar la espada. No se puede de cualquier lado, tienen que tener la espada y ver si lo que está predicando el predicador, yo puedo estar predicando yo, o cualquier hermano, y puedo predicar cualquier cosa, y cada uno es responsable de estudiar, ¿no? La palabra, de escudriñar. 1 Tesalonicenses 4, 4. Entonces, en algunas traducciones aparece esposa, pero si ustedes van a algunas traducciones viejas, van a encontrar que ahí se dice vaso. ¿Por qué se le puso esposa? ¿En la Reina Valera 1960 también aparece esposa o no? Bueno, pero en las traducciones viejas aparece vaso. Se le puso esposa ahí porque en Primera de Pedro, si no me equivoco, me parece que 3, versículo 7, si no me equivoco, aparece cuidar a la esposa como un vaso más frágil, algo así. Entonces, se le puso acá esposa. ¿Por qué? Porque en las traducciones, no sé si me voy un poquito más despacio para que puedan ver. Bueno, en esta traducción, acá aparece esposa, pero se le puso esposa, pero si vamos a los manuscritos, los papiros viejos, aparecía vaso. Entonces, los escribas que escribieron le pusieron ¿qué? Le pusieron esposa. Cada uno vaso le interpretaron que era por la esposa. Pero muchos, tampoco por esto vamos a hacer vamos a estar discutiendo, ¿no? Pero creemos, o yo también creo por lo que estoy estudiando, que acá la palabra vaso no está hablando de esposa. Acá por unos textos vamos a ver que vaso está hablando del cuerpo mío. O sea,
Dios, vamos a poner un par de textos donde Dios me considera a mí como un vaso. Ahora a medida que me voy desarrollando, porque yo antes cuando decía algo decía, oh, herejía, decía yo, porque decía, yo estaba acostumbrado a que mi mente tenía algo. Pero vamos a ir desarrollándolo. Ya si sea esposa, o sea el vaso, que queden claro, está hablando de la santidad. También te puede estar hablando de la santidad de la mujer y tener santidad a la mujer. O sea, como vaso más frágil te debemos cuidar, porque te viene hablando de eso. Pero vamos a comparar otros textos también. Entonces, dice, el versículo dice así, que vamos a estudiar, que cada uno de vosotros sepa unirse a su propia esposa en santificación y honor, ¿no? O sea, y acá dice, yo tengo abajo como un apunte, dice que sepa unirse a su propia esposa. Una traducción ejerce dominio propio, ¿no? Y vamos a buscar, voy a buscar un par de textos en 2 Corintios 4, versículo 7, para que veamos 2 Corintios 4, versículo 7. Esto es larguito, así que vamos a estar quizá en este texto un tiempito largo, ¿eh? Eso siempre que está de aprovechar. Muchos dicen, yo ya conozco toda la Biblia, pero creo que nunca vamos a tener tiempo de estudiar. Tenemos mucho material para estudiar, ¿no? 2 Corintios 4, versículo 7, dije, ¿no? Sí. Dice así, leo, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está. ¿Qué está hablando el hermano Pablo acá? Está hablando, cuando dice vaso, está hablando del cuerpo de nosotros. El cuerpo. O sea, que, ahora vamos por otros textos más, que por eso que muchos, comentaristas bíblicos creen que me de esposa acá, incluso si ustedes se van al diccionario Vine, van a encontrar en 1 Tesalonicenses 4:4 que en el diccionario Vine dice que algunos comentaristas creen que me de esposa es esto, o sea, el cuerpo de uno. ¿Por qué? Porque recién leímos 2 Corintios 4:7 donde dice tenemos tesoro en vasos de barro. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando ahí el hermano? Bueno, no estamos en 2 Corintios, pero está queriendo decir que Dios le agradó, o sea, utilizar a siervos. ¿Por qué Dios no usó un ángeles? O sea, que ángeles podían servirle mejor, que no descansa nunca. Yo tengo que dormir, descansar, tengo que trabajar, hacer las cosas, no puedo estar las 24 horas sirviéndole a Dios. Pero a Dios le agradó servirle en estos vasos, o sea, que no somos vasos frágiles también los hombres, porque no es que somos duros, o sea, pero a Dios le agradó que fuéramos servir así, en estos vasos, ¿no? Entonces creemos que está hablando de eso, del cuerpo, no de la mujer. Y vamos a unirlo con otros textos bíblicos también. En Romanos 9, versículos 21 al 23, vamos a ver que aparece también la palabra vaso, y va hablando de lo mismo. Romanos 9, sí, del versículo 21 al 23, si no me equivoco. Dice así, Romanos 9, 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para uso común? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha longanimidad vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para la gloria? Acá, aquellos que no entienden un poco de romano, no me quiero ir por otra cosa, pero está hablando de la predestinación, ¿no? Pero quiero centrarme en lo que estamos hablando. Otra vez el apóstol, al hablar de vasos acá, está hablando de ¿qué? Del cuerpo, o sea, de nosotros, o sea, está hablando del cuerpo donde habitamos. Acuérdense que el templo donde estamos nosotros realmente es estamos en este cuerpo, pero en sí nosotros somos espíritus, ¿no? O sea, estamos unidos, o sea, algún día vamos a estar unidos. Cuando yo me muera me voy a separar de mi cuerpo, pero después voy a estar unido de nuevo a él porque Dios nos creó así, ¿no? Pero otra vez tenemos otro texto más para afirmar que cuando se dice vaso acá, el apóstol, sacando a Pedro, acuérdense que estamos hablando de diferentes hombres que escribieron la carta. Muchos creen que es vaso es por la mujer, ¿por qué? Por Pedro, pero si estamos viendo acá por Pablo, cada vez que Pablo pone vaso, ya tenemos 3 textos donde viene diciendo que Pablo, ¿qué es? El vaso para Pablo, en este caso, es el cuerpo donde yo habito. Este es el templo, el vaso. Fíjense, Dios hizo vasos
Dice, el alfarero, ¿quién es? Dios. ¿Te acuerdas que está sacando del profeta? Entonces, cuando habla Pablo vaso, no está hablando de la mujer, está hablando del cuerpo, acá. Es lo mismo que vimos recién, en 2 de Corintios también, que 4:7, está hablando del cuerpo, no de la mujer. Otro texto también, tenía otro texto, 2 de Timoteo 2:20 y 21. 2 de Timoteo 2:20 y 21. Puse un par de textos para ser fuerte, ¿no? Segundo de Timoteo está Colosenses, Tesalonicenses, después de Tesalonicenses sigue Timoteo, después sigue segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, entonces dije 2:20, 21. 2:20 y 21 dije. Algunos se limpian esas cosas. Fuerte si va a porque así se escucha hasta acá. Por favor. Ah, no. Bueno, si no se escuchaba. ¿Cómo decía? Ah, sí, 20 y 21 dije. Sí. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro, ves la palabra no, vasos de oro, y de plata, sino también de madera y de barro, uno ciertamente para honor, y otro para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honor, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Acá, otra vez más, yo creo para cerrar ya, el apóstol está definiendo qué es vaso para él. El cuerpo, está hablando que nos santifiquemos el cuerpo. Muchos decimos santificado el espíritu y ya está. ¿Se acuerda como hacían antes? Decía, pequemos porque la gracia abunda. O sea, porque el pecado, pequemos, decían. ¿Pero qué pasa? Decía, ¿por qué? Porque el cuerpo puede pecar, pero el espíritu no. No, y entonces, ¿qué pasaba? Y Pablo dice, no, de ninguna manera. O sea, ¿por qué? Pues santificando el cuerpo y en el espíritu. Entonces, acá una vez más el apóstol, para él el vaso, ¿qué? Un vaso útil. Si nos santificamos, Dios va a usar ese vaso. Si no, dice, bueno, para mí, dice, para el pastor, nada más yo soy alguien que escucho, no pasa nada. Pero Dios demanda santificación a todos. ¿Para qué? Para usarlo. O sea, yo no puedo estar solamente, Dios me tiene que usar, ¿no? Entonces, creemos una vez más que el vaso, ¿qué es? Es el templo. O sea, es el templo. Entonces debemos santificarnos el cuerpo completo, mente, cuerpo, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo eso debemos santificarnos porque Dios le agrada. Si Dios dice palabra, dice honor ahí, bueno, la palabra honor, o sea, acá honor, si yo me equivoco, acá aparecen, fíjese, acá antes de irme a Tesalonicenses, acá también vuelve a aparecer de nuevo, no, si no me equivoco. Honra, pues. Es que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honor, o sea, honra. Ahora vamos base que en Tesalonicenses también está lo mismo. Si no me equivoco, en Tesalonicenses también. Sí, fíjese que en Tesalonicenses donde debe aparecer honor o honra. Dice que cada uno de vosotros sepa unirse a su propia esposa, pero ahí sería que sepa, sería... en sí sería, para que ustedes lo puedan tener en la traducción griega, sería así. Primera Tesalonicenses 4:4, me esposa, ahí sería que cada uno de vosotros sepa ejercer dominio propio sobre, sería, o sea, sobre su propio cuerpo, en santificación y honor. Eso sería para, a mi entender, sería que cada uno de vosotros pueda ejercer dominio propio sobre sobre uno mismo. Para santificación y honor, eso es. Está bien, ya sea mujer o que está hablando de lo mismo, pues yo ejerzo dominio propio, voy a mantener a mi matrimonio y a mi esposa en santidad también, es lo mismo, o sea, no me estoy diciendo una herejía, es lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque yo estoy ejerciendo dominio propio. Si alguien también, porque yo soy guarda de mi hermano, tanto mi mujer como yo debemos cuidar qué es lo que pasa cuando Satanás ataca, ¿para qué? Para ejercer dominio propio. Dice, no, pero yo quisiera eso, no, pero aquello. Entonces vemos que va a venir, entonces debemos ejercer dominio propio para no darle ocasión a él, ¿no? Entonces está hablando de esto. Cuando dice honor, o sea, ahí honor, la palabra honor, si quiere decir no, si no queda acá en la grabación. La palabra honor es casi parecido como en inglés. Sería time, T-I-M-E. En el griego sería, yo lo digo como se dice en inglés, me parece que se dice time, o se escribe time, algo así, pero se dice time, o sea, honor es time. Eso quiere decir valorización, o algo precioso. Entonces, que sepamos valorar el cuerpo que Dios nos ha dado.
Dios dice, bueno, te dio un cuerpo, sí, pero lo tenés que valorar y cuidar el cuerpo ahora porque Dios lo quiere que ese cuerpo, dice, bueno, el espíritu no pasa nada con el cuerpo, total, no, Dios nos dio un cuerpo y el cuerpo debemos cuidarlo, no es que debemos, ¿por qué? Porque Dios nos ha prestado este cuerpo y no lo podemos estar destruyendo, entonces debemos valorar este cuerpo que Dios nos ha dado y nos ha prestado, ¿no? Así que la Escritura está hablando de eso, de santificarnos, ¿no? Muchos dicen, bueno, no pasa nada, pero no, debemos cuidarnos, ¿no? Bueno, a ver, sí, parece que tengo algo más no sé, tenía un aspecto más sobre el cuerpo. O sea, acá la palabra cuerpo, yo le voy a decir, o sea, está un poco difícil de nombrar, pero es K-T-A-S-T-A-A-I, y es muy difícil de nombrar, sería Tai, sería algo así, pero es difícil. No lo dije porque digo, bueno, porque creemos, o sea, que esa palabra cuerpo, o sea, está hablando, o sea, del cuerpo. En el griego creemos que sería por eso que es cuerpo, no que es mujer, o sea, perdón, que es esposa. Creemos que por eso, o sea, porque lo que estuvieron buscando, por lo menos que están estudiando mucho las palabras griegas, yo solamente no es que sea griego, solamente busco los apuntes, busco los comentarios y hurgo de acá para allá, veo que dijo un predicador, y entonces trato de lo mismo, ¿no? Como decía el hermano Washer, dice, ¿para qué estamos buscando? Porque nosotros creemos, como decía el hermano Washer, que debemos ver a aquellos que vinieron haciendo un camino, aquellos puritanos, aquellos que vinieron escribiendo, por lo menos ir a ver qué pensaban eso, y cuando yo fui a investigar, y estoy mirando, todo apunta a que es el cuerpo, o sea, no es que porque diga, la quiero hacer difícil acá, no, es que Dios se agrada en que conozcamos y que vemos qué es lo que está hablando, ¿no? En 1 de Corintios, por favor, 6, del 15 al 18, voy a leer. 1 de Corintios, 15, 1 de Corintios 6, dije mal, ¿no? 1 de Corintios 6, del 15 al 18. Me cayó todo mi trabajo. 1 de Corintios 6, del 15 al 18. Cuando quieran leer, levantan la mano y me dicen, ¿no? 15 del 6, 15, perdón, 6 del 15 al 18, dice así: ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que se une con la ramera, es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero que según el Señor es un solo espíritu con él. Huid la fornicación, todo el pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica peca contra su propio cuerpo, ¿no? Lo que vamos a ver en el texto que siguiente, que está hablando de eso, ¿no? Entonces está hablando del cuerpo. Fíjese que acá Pablo, en como vamos a ver en el otro, en el 1 Tesalonicenses 4:5 que le sigue, pero acá fíjese que le está dando una gran importancia el apóstol al cuerpo. Es muy importante. Hay un pecado muy grave que es fornicación. Cuando uno mantiene, o sea, estando casado, relaciones ilícitas, o sea, con otra persona que no es el cónyuge, ¿no? O sea, pasa lo que es. Entonces, el apóstol está dando mucha importancia a lo que es el cuerpo, ¿no? Bueno. Romano, tenía un par de textos más, y los voy a leer ya que los busqué. En Romanos 6:19. Romanos 6:19 dice así. Romanos 6:19 dice así. Romanos 6:19. Hablo humanamente por vuestra humana debilidad, que si así como para iniquidad presentéis vuestros miembros como esclavos, que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Acá está diciendo Pablo que así como una vez presentaron el cuerpo, en Romanos 6:19, para uso que no era para Dios, ahora el cuerpo debe presentarse en santificación para Dios, todo el cuerpo. ¿Qué es todo el cuerpo? Lo que veo, la música que escucho, los programas que veo, todo, mis pies para donde me conducen, todo eso debo presentarlo para Dios. Y mis ojos usaban para ver otras cosas, ahora mis ojos deben estar para leer la palabra, buscar cosas que sean de Dios, escuchar. Mis oídos también se escuchaban, por ejemplo yo escuchaba antes lo que era, no muy pesado, me gustaba heavy metal. Entonces yo mis oídos ahora tengo que presentar en santificación, ¿para qué? Para Cristo, no escuchando las cosas que son de Cristo.
Bueno, ahora en Gálatas, si no me equivoco, en Gálatas voy a ir, sí, Gálatas 6 del 15 al 18, si no me equivoco, no, perdón, Gálatas no, yo perdón que me había puesto 1 Corintios 6 del 15 al 18 y pensé que era Gálatas, pero no era. Romanos 6, 19 yo la cambié, no, Romanos 12:1, con Romanos 12:1, perdón. Por eso siempre lo busco y cuando ya lo tengo digo, pues si no, Romanos 12:1, que es un texto muy conocido, que ya lo conocen, ¿no? Pero lo tengo que leer igual. Así que hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ahí está. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, ¿no? Agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Racional sería como lo más mínimo que podés llegar a hacer, o sea, ¿no? Entonces Dios demanda ahora que nuestros cuerpos los presentemos, ¿sabes qué? En santidad hacia Él. Entonces el apóstol Pablo, en todas las escrituras que vemos, él está siempre hablando de que el cuerpo debe ser guardado, porque el cuerpo ahora Él lo compró a precio de sangre, todo le pertenece a Él. Entonces tenemos que tener cuidado a dónde estamos, a dónde vamos, con quién estamos, porque todo el cuerpo, si nos presentamos, estamos con alguien, esas cosas que comentan o hablan, se va a querer contaminar, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que habla de inmundicia, que es inmundicia. Entonces, acuérdense que está hablando de santificación, Dios nos mandó a eso. Así que debemos escuchar a ver qué dice Dios, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora al versículo 5, versículo 5, a ver el tiempo como andamos. Sí. 24 minutos sea para un texto, ¿no? O sea, esto sí que es desglosar la palabra de Dios, ¿no? Sí. 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses 4, perdón, 1 Tesalonicenses 4, versículo 5, gracias. Ahí está. Este es un poquito largo, un poquito difícil, pero tenemos que hacerlo. Dice así, 1 Tesalonicenses 4, versículo 5. No, ahí está contradiciendo cómo, él primero está diciendo, así debe ser, su cuerpo santificarse, apartarse de lo malo, hacer estas son las cosas que así se deben hacer, Pablo. Y ahora va a restar eso, ahora va a decir, bueno, ahora vamos a hacer lo negativo, Pablo, no sé si se va entendiendo lo que digo. Pablo diciendo, bueno, esto es lo correcto. Ahora Pablo pasa a decir en su carta, de esta forma no se debe hacer, lo que vamos a estudiar ahora. ¿Se entendió? Primero mostró lo que sí es agradable a Dios. En los textos que vinimos, Dios dice, esto me agrada a mí, Dios dice, que se aparten para mí, yo lo compré esa presa de sangre por mi hijo, en santificación, ¿no? Cuídense de donde están. Bueno, Pablo explicó todo eso, como le agrada a Dios. Ahora va a pasar a explayarse, Pablo a decir, estas cosas no le gustan a Dios. Evítenlas. O sea, no pierden la salvación, pero Dios va a disciplinar. ¿Por qué? Porque son sus hijos. No, acá. Si allá va a estar, una vez que estamos en el cielo, no va a disciplinar porque ya vamos a ser como Él. Él va a corregir acá. Acá corrige. Si Dios dice, no, ¿dónde va a disciplinar? Acá, porque allá no va a disciplinar si allá vamos a estar en el cielo. No hay más disciplina. Allá no va a poder pecar, porque ninguna cosa no se me va a corregir. No te va a corregir porque ya sos santo. Allá completamente no pecas más ahí. Acá es donde nosotros, como decimos, mandamos maganitas, o sea, pecamos. Esas son las cosas. Por eso que si te ama y Dios te está disciplinando, Dios te está castigando, te pone contento porque... ¿Qué? ¿De qué? Bueno, entonces estamos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 5, explicando que estaba diciendo que Pablo va a empezar a decir cómo no se debe hacer las cosas, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, bueno, de esta forma, o sea, Pablo mostró que debemos santificarnos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le agrada, ¿no? Entonces, vimos que quiere que nos santifiquemos. La palabra santifiquemos ya lo vimos, ¿no? Que dice jajiasmo, que dice separación, ¿no? Que separación del pecado, de los malos caminos, de las cosas que nos conducen al mal. Bueno, entonces ahora sí, a 1 Tesalonicenses 4, versículos 10 dice así: no
compasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a desglosar eso. A ver, Pablo está diciendo, ¿cómo no se debe hacer? ¿No? Dice, no. Compasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno. Entonces vamos a explicar un poquito más, una vez más, vamos siempre al diccionario, a ver qué es lo que quiere decir pasión de concupiscencia. ¿Qué es esto? No como pasión de concupiscencia. Pasión, la palabra pasión del griego quiere decir patos, pero no pato de un cuac, así, sino P-A-T-H-O-S. La única diferencia es que lleva una H, que es patos. Esa palabra viene de el verbo pascos, pascos. ¿Está? Bueno, ahora empiezo a leer lo que quiere decir. Esto quiere decir sufrir. Esto quiere decir sufrir. Denota primariamente lo que uno sufre o experimenta de cualquier manera. De ahí un efecto de la mente, un deseo lleno de pasión utilizado por los griegos. Tanto deseos malos como buenos. Acá en ese sentido es malo. Pasión es un deseo, es como un deseo muy fuerte, sería algo así, ¿no? Sería la pasión es como no, encima estoy yendo, o sea, estaba definiendo, perdón, lo que es concupiscencia, estamos hablando de lo que es pasión, porque dice pasión de concupiscencia, están los dos verbos, o sea, pero acá pasión denota lo que es sufrir, ¿no? O sea, realmente, lo que uno sufre experimenta. Bueno, concupiscencia, porque dice pasión de concupiscencia, concupiscencia es epitumía, epitumía es así, E-P-I-T-H-U-M-I-A. Concupiscencia del griego es epitumía. Denota un intenso deseo de cualquier tipo. Epitumía. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Es un intenso deseo de cualquier tipo. En este caso, malo. Porque yo puedo tener un gran intenso de ir. Pablo dice, tengo un deseo fuerte de ir a visitaros a vosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Satanás me impidió? Sí. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? Tengo un deseo grande de predicar la palabra. Pero, ¿qué pasa? No, bueno, eso es un deseo. Pero acá concupiscencia es de hacer algo malo. O sea, la pasión de hacer acá es un deseo malo. Con una persona tiene un deseo de querer hacer algo que no agrada a Dios. Es una lucha, o sea, cuando viene el enemigo, o sea, entonces es un deseo fuerte de querer hacer. En este caso, Pablo está diciendo, no hagan, o sea, ¿por qué? Porque veníamos hablando que dice que debemos santificarnos, y Dios, o sea, no quiere que hagan eso. Entonces, ve que dice, no con pasión de concupiscencia, o sea, es eso, un deseo, o sea, como, ¿por qué no debemos hacerlo así? Porque dice así, dice, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles, ya saben, ¿no? Son las personas como éramos nosotros que no conocíamos a Dios. La misma palabra dice que no conocen a Dios. Acá no sé si lo tengo, me apunte, o sea, en mi comentario, pero a ver si lo tengo, o sea, pasión de concupiscencia, esto implica un deseo voluntario de ceder ante los deseos sexuales, acá está hablando, ¿no? O sea, Pablo lo que está explicando, o sea, es eso, es cuando uno ante ese deseo, o sea, cede, ¿no? Cede fuertemente y cae, ¿no? Acuérdense que es eso, es ceder. Y Pablo está diciendo que no debemos hacer eso, debemos, o sea, estar luchando constantemente, ¿no? Yo voy a decir algo que así lo tengo acá, sí. Dice así, mire, velad y orad para que no entréis en tentación. Voy a explicar algo rápido acá, porque quizás este texto mucho no se entiende. No es que uno, pero quiero decirle algo. Como Dios me ha dado cosas a mí, y yo intento compartirla con ustedes. Mire esto, dice, velad y orad. Con ese velad, está hablando de la reina de guardia, y orad, para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan acá que Cristo estaba orando y ellos también estaban durmiendo? Y él estaba orando. Para que no entréis. Fíjese que dice no entréis. ¿Quién va a ser? Usted va a entrar. Porque dice, no, para que no entréis, no es que Satanás va a venir, usted va a entrar, porque usted se va a alejar de Dios. Dios dice, no hagas. Pero usted dice, no, entonces usted que va a entrar en tentación, entonces uno va a buscar la tentación, entonces debe huir. El espíritu, la verdad, es el espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Acá la palabra espíritu, a mí me llamaba siempre la atención eso. Digo, ¿cómo el espíritu? El Espíritu Santo está revelado. La palabra, acá no tengo tiempo de buscarlo, pero hay una palabra griega, pero si no me creen, después búsquenlo en un comentario, o sea, perdón, en un diccionario griego. Y acá la palabra espíritu, si ustedes lo buscan, es la palabra mente. O sea, mente. Acá es mente. ¿Por qué? Porque Dios habla de la mente. Entonces cuando dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo? Acuérdense que la ley, Dios dice que la buena está en Romanos 7, ¿dónde? En nuestras mentes. Mi mente, yo quiero hacerlo agradable, porque si ahora Dios me limpió la conciencia, yo puedo ver. ¿Por qué? Porque con la mente yo puedo estudiar la palabra. Pero yo le digo, estudien para que no pierdan tiempo, porque la palabra le mete cosas que cuando van, yo tengo más sabiduría, yo sé por dónde, porque conozco la palabra y sé que yo puedo tomar decisiones sabias en Dios. Es como alguien que sabe en arte marcial, sabe defenderse y yo puedo usar movimiento. ¿Por qué? Porque entrena. Bueno, aquel que sabe manejar la palabra sabe cómo luchar y esgrimirse y por dónde meterse y por dónde ir, porque sabe las cosas que le agradan a Dios y sabe cómo combatir en el mundo espiritual. Pero acá, cuando dice el espíritu de la verdad, está por quedando que la mente, mi mente quiere, la verdad está, mi mente sí quiere hacer lo bueno, eso quiere decir, el espíritu de la verdad, yo quiero hacer lo bueno, pero ¿qué pasa? La carne es débil. Entonces si yo no estudio la palabra de Dios, ¿cómo voy a poder después luchar contra la tentación? Venga a buscarme y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque yo de verdad no estoy estudiando la palabra de Dios, no me estoy llenando. Entonces, por eso que entramos, vamos, cedemos. ¿Por qué? Porque la palabra no nos llenamos. Y fíjese que el vaso se tiene que llenar. Veníamos hablando del vaso, santificación, pero si el vaso no se llena, después no puedo luchar contra eso, ¿no? Ahí está. Entonces, como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, explicamos lo que quiere decir eso, ¿no? Vamos a ver un par de textos en Romano, en Romano, santidad y honor, pasión de concupiscencia, que no conocen a Dios. Bueno, ¿voy a explicar algo? ¿A eso me da el tiempito? Sí, voy a invertir el tiempo más en esto que en otro texto. Fíjese que en el texto dice acá, me gusta ir despacio, no importa si veo los textos nomás porque quiero que aprendan, por lo menos que se puedan llevar, aprendan algo bien. Dice, no pasión con concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Muchos creen que ser cristiano es leer la Biblia, escuchar la palabra, congregarse, pero ser cristiano implica más que eso, más responsabilidad que eso. Fíjese que dice que no conocen a Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo habrá querido poner que no conocen a Dios? ¿O no? ¿Por qué no puso que no leen la Biblia, que no oran, sino que no conocen? Porque Dios, vamos a ver, que le agrada que lo conozcan. Y fíjense que es muy importante, por eso siempre le digo yo, y van a encontrar otros sanos pastores, cuando quieran buscar o por ahí, como el hermano Guayo y otros más, fíjense de lo que hablan esos hermanos, hablan de la palabra, hablan siempre de estudiar la Biblia, volver de nuevo a la Biblia, volver el Evangelio a la cruz. ¿Por qué? Porque siempre debemos conocer qué hacían. ¿Se acuerdan Hechos de 2, 4 y 6? Ya termino, perdón, Hechos 6, versículos 2 y 4. Dice que oraban, estudiaban, o sea, crecían en la doctrina, en el conocimiento. Y hoy se cambió todo eso, hay eventos, cosas así, canciones, damos importancia, pero Dios quiere que lo conozcamos y lo vamos a ver, porque muchos se van a perder por no conocer al verdadero Dios. Conocen otro Cristo, pero no el verdadero Dios. Fíjese que voy a leer una parte de lo que tengo de comentario que me guía un poco, que es el comentario Moody, y fíjese lo que dice acá. Dice así, lo que separa al cristiano del pagano no es un mayor dominio propio, sino el conocimiento íntimo de Dios. Fíjese qué importante. Yo digo, yo no era como antes, o yo me empecé a santificar más que antes. Ahora no hago las cosas que antes. Por eso yo sé que voy a entrar al cielo, porque yo fui cambiando. Pero dicen, o sea, que no es así. Debemos conocer a Dios. Por eso yo le digo mucho, no quiero nombrar acá para tener nombre a una persona de acá, pero voy a nombrar a alguien que no sea cristiano. Y usted lo ve y dice, uy, ¿cómo baja de peso? ¿Cómo logra cosas? ¿Y cómo puede tener más que un cristiano? ¿O puede llegar a lograr más que un cristiano en alguna cosa y tener dominio propio más que yo que como soy cristiano no tengo dominio propio? Porque en eso no se basa la santidad. O sea, en eso no es. Dios se agrada en que lo conozcan. Y lo vamos a ver por un par de textos. Salmo 79, versículo 6. Salmo 79. Primero el Antiguo Testamento, después vamos al Nuevo.
Salmo 79, versículo 6. Dice así. Salmo 79, versículo 6, dice así. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Fíjese dónde va a caer la ira de Dios. ¿Lo leo de nuevo? ¿Despacio? Fíjese dónde va a caer la ira. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. ¿Por qué va a venir la ira de Dios sobre las naciones acá? Porque no se preocuparon en conocerlo a Dios. Pero todos los caminos conducen a Dios. No, solamente yo soy el camino y la verdad, dijo en Juan 14, versículo 6. Cristo, o sea, debemos conocer cuál es el camino y por eso debemos estudiar. Otra vez no me voy a cansar de decirlo hasta cuando Dios me lleve a su presencia. Deben estudiar la Biblia, porque Dios quiere que lo conozcan. Deben conocerlo. Si no han entendido sea nada lo que Dios le agrada. Dios está diciendo, en esto es lo que le agrada, y fíjese que viene diciendo, ¿Cómo? Ah, sí, es parecido. Sí, sería, eso es Proverbio 1:7, el principio de sabiduría es el temor de Dios. Sí, es el temor de Dios. Sí, está bien, está bien, porque si yo le temo a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar la palabra, porque yo quiero saber lo que le agrada a Dios. Está bien, Carito dijo un texto bíblico. Bueno, entonces la ira de Dios va a venir sobre aquellos que no le conocen. Ahí está, muy bien, gracias. En Jeremías 10, versículo 25. Jeremías 10, versículo 25. Jeremías 10, versículo 5. El profeta... 25. Versículo... 25. Gracias. Versículo 25. Dice así, otra vez, fíjese el profeta hablando, pero este es el profeta, dice, derrama tu enojo, o sea tu ira, tu enojo, sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y le han asolado su morada. Una vez más la ira de Dios va a venir sobre aquellos que no se preocupan por conocerlo. Dios quiere que lo conozcan, en eso se agrada, en que aprendan de Él. Él quiere saber sobre Él. ¿Ustedes nunca han tenido un novio antes de casarse? ¿No le gustaba leer las cartas de Él cuando escribía? ¿O qué decía? ¿O hablar por Él? ¿Cómo pueden hacer eso con un ser humano y no pueden hacer con el Dios y Creador del universo que Él ha creído, lo ha creado a ustedes? ¿Y cómo no podemos tener ese amor? Si yo amás a Cristo, sí, bueno, entonces buscate, si es tu esposo o tu novio, buscalo por conocerlo, porque si no, ¿cómo vas a poder agradarle a Él? Entonces debemos aprender qué es las cosas que le agradan a Él, ¿no? Entonces seguimos por el Salmo 79, versículo 6, Jeremías 10, 25, ¿no? Entonces vamos a ver ahora Oseas y Jeremías, que ellos están mostrando lo que, subrayando lo que es el conocimiento, o sea, que conozcamos a Dios, ¿no? Creo que ese es el conocimiento, ¿no? Vamos entonces en Oseas 4, versículo 6, Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, fíjese lo que dice, Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo, está hablando el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuán grave no es conocer a Dios, no conocerlo? Fíjese que dice, al no conocer a Dios, ¿qué pasa? ¿No? Dice la palabra, ¿lo escucharon o no? Dice así, conocimiento, yo te dice, faltó conocer por cuánto desechaste conocimiento, yo te echaré de sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Al no conocerla, al no estudiar la Biblia, ¿qué pasa? No conozco la ley yo, no conozco lo que le agrada a Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios, ¿qué pasa? No voy a conocer la ley, no conozco lo que Dios manda, que dice esto sí, esto no, esto me agrada, esto no. Fíjese ahí también en Oseas 6, ahora Oseas 6, versículo 6, Oseas 6, 6, dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Dios quiere que hagamos misericordia y no sacrificio. Dice, yo casi dice, no, yo hago esto, aquello. Y dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Dios quiere que se agrada que hagamos misericordia, ¿no? Que perdonemos a aquellos que se nos hicieron algo, o que también puede ser aplicable a que ayudemos a alguien, o cuando predicamos tenemos misericordia de alguien, cuántas veces nos callamos la palabra, ¿qué va a decir? Y tenemos que tener misericordia a esa persona, decirle, esa persona se va al infierno, yo no le predico, tenemos que tener misericordia de esa persona. Podemos estar hablando mucho de lo que es misericordia, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros, y ¿qué pasa? No nos dejó ir al infierno al castigo, ¿no? Quiero y no sacrificio. Sacrificios viven así, ¿qué hacían en esa época? Hacíamos esto, vamos a la iglesia, vamos a escuchar un poquito la palabra, ya terminó de predicar, volvamos a las cosas. Esto es sacrificio, es un sacrificio que hago nada más, pero no lo hago de verdad como yo quisiera, como Dios nos manda, ¿no? Entonces si hacemos eso, debemos pedir perdón a Dios y que para eso estamos, para estudiar y santificarnos, ¿no? Y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que más, que diciendo, yo holocausto, hacer cosas para así que hago, como vemos acá, ¿no? Que se hace mucho teatro, que vemos en estas iglesias, Dios quiere que lo conozcan. Nosotros no somos muy queridos, o sea, lo que somos la iglesia reformada o bautista, como nos conocen. ¿Por qué? Porque estudiamos mucho ¿qué? La Biblia. Fíjense ahí, tenemos confesión bautista, tenemos muchas cosas o muchos estudios, tenemos misionarios bíblicos, muchos libros que han sido viejísimos. ¿Y por qué? Porque estudiamos, nos gusta conocer a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, pero sobre todo como columna de baluarte tenemos y como antorcha la palabra de Dios. Los libros son lindos, pero nosotros guiamos por la palabra de Dios, sobre ello es la que edificamos, ¿no? Sobre la palabra de Dios. En Jeremías 4, versículo 22, también el profeta, un poquito, Jeremías 4, 22. Si no está grabado el CD, cuando lo quieran escuchar, el CD lo ponen. Jeremías 4, 22, es así, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron, así dice el Señor. Mi pueblo es necio, no quiere, ¿ves? No. Dice, no me conocieron, son hijos que ignorantes, o sea, ignoran la palabra, porque no estudian, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, para eso sí, para hacer el mal sí, saben cómo hacerlo, pero para hacer el bien, no, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra, por eso. Entonces debemos estudiar la palabra y ponerlo por práctica, ¿no? Y alentar a aquellos que van adelante y dicen, no debemos agarrarnos con aquellos que vemos que están estudiando y siguen y entendieron el camino de Dios, ¿no? Como Caín, que vio que Abel estaba haciendo las cosas bien y como que lo hacía quedar mal, ¿no? Porque Caín andaba con la luz y hacía ver las tinieblas que él andaba. Y por eso fue que hubo el primer asesinato, ¿no? Contra él. Fíjese en el Nuevo Testamento, en Juan 17.3, Juan 17.3, voy a leer un texto que lee mucho el testigo de Jehová. Juan 17.3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Fíjese que Dios se agrada en que lo conozcan a ti, ¿no? Lamentablemente este texto ha sido, lo han sacado fuera de contexto, ¿no? El testigo dice que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo quien te ha enviado. Muchos creen que la salvación es porque lo conozcan a Dios, pero no es así, porque toda la Biblia está llena y habla del Señor Jesucristo, que es la única forma, como dice el profeta, como dice Jonás. Jonás dice, la salvación viene de Jehová, y solamente en Jehová hay salvación. Jehová ha provisto a su Hijo en sacrificio, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no se pierda. Entonces la salvación viene por gracia, por medio de la fe, pero no es por conocimiento. Yo una vez que entro hacia la familia de Dios, quiero saber de mi Padre, o sea, pero no es porque yo salgo por conocimiento, como han sacado este texto fuera de contexto. Por eso es que estudiamos la palabra, para que después no nos confundan. Y fíjese que dice que no conocen a Dios. Voy a nombrar un par de textos porque me quedan 10-15 minutos. Yo los voy a nombrar nada más, los voy a leer, si lo quieren anotar. Voy a leer en Hechos 17, 23,
Pablo, fíjese cuando andaba él predicando, Hechos 17, versículo 23, un texto que no me equivoco conocido. Dice así, Pablo estaba pasando por ¿dónde? Por Atenas, ¿se acuerda? Y dice así, porque pasando, hablando Pablo acá, dice, porque pasando y observando de cerca vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito a un Dios desconocido, el que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo. Y ahí empieza a decirle, ¿no? Quién era el Señor, que el Dios hizo el mundo y todo lo que hay en el cielo, empieza a explicar. Era así, Pablo venía caminando por Atenas y acuérdense que yo tenía el Dios para la lluvia, el Dios para la fertilidad, el Dios para todo. Y nunca Pablo algo así, digo, así pero no había nada, solo había como, vamos para explicarlo, había algo así pero no había nada. Y Pablo dice, con esta predicación. Dice, pasando por acá, vi acá. Fíjese que todas las personas, ellos tenían como así como diciendo, vamos a poner por si nos olvidamos de algún Dios. Por la duda le ponemos el... ¿Y eso qué hicieron? Esta gente ignorante. ¿Por qué hacen eso? Porque son ignorantes. Como dice Isaías, ¿se acuerda que dice que con el mismo palo con que construyen un fuego para hacer la mandra, hacen la mesa, dice, bueno, me hacen un ídolo? ¿Se acuerda que dice Isaías así? Son gente ignorante. ¿Cómo te vas a hacer la silla? Te vas a hacer una mesa y con la misma madera te vas a hacer un Dios. Y te vas a postrar, dice Isaías. No, ¿por qué? Porque son ignorantes, no estudian la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también hicieron todo un montón de cosas y vamos a hacer por las dudas, hicieron un cosito así y pusieron al Dios. Entonces Pablo dice, fíjese, ahí está, Pablo dice esto, porque pasando, hallando también un altar en el cual estaba escrito a un Dios desconocido, el que adoráis pues a pesar de no conocerlo este anuncio. Y venimos hablando justo de eso, de no conocerlo, porque los gentiles no conocen. ¿Te acuerdas que estamos hablando de Tesalonicenses? Dice que como no como hace como los gentiles que no lo conocen a Dios. ¿Por qué? Por eso debemos conocer, ver. Cuando tenemos alguna prioridad, algún aparato o algo, tomamos un ídolo. Y el gentil hace eso, saca a Dios de un lugar y pone otra cosa en lugar de Dios. Eso sería, sí, más o menos sería eso. Adoraciones, idolatría es eso. Cuando yo pongo en el lugar algo que corresponde a Dios. Esta gente gentil hace esas cosas, ¿no? Entonces tratemos de aprender de no hacer eso, ¿no? Otro texto, ya para ir terminando, 1 Corintios 15:34. Yo estoy anotando texto porque me quedó un poquito de espacio. 1 Corintios 15, versículo 34. ¿Dije bien o no? ¿En cuál estoy? Entonces, esto es de segunda de Corintios, seguro, porque tengo la Biblia, no, 15:34 y se volvió justamente la sensación y no, sigue explicando porque algunos... ¿Cómo sería en la que está en la Reina Valera de 1960? Porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, ¿no? Ah, ahí está. Pues yo volver justamente a la sensatez y no sigas escapando porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo de vergüenza vuestra. Ah, adolecen, entonces en la Reina Valera 1960 aparece algunos desconocen. Sería así, ¿no? En esa desconocen aparece en la Reina Valera. Bueno, entonces dice, volvé No conocen. Bueno, entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo que dice que volvamos juntamente a la sensatez. O sea, personas como son insensatas, o sea, no, dice, y no sigas pecando porque algunos que desconocen. ¿Por qué viene el pecado? Fíjese, ¿por qué dice que pecan? ¿Por qué? Ahí en eso, ¿por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Ahí está. Fíjese, ¿por qué pecan o muchos pecan? Porque no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios. Dios dice, no esto, pero por nuestro bien, dice Dios. ¿Y qué pasa? Por eso que se peca. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia, no conocen la Biblia o no obedecen el Evangelio. No le gusta. Entonces dice, sí, yo ya acepté a Cristo, yo hice eso. ¿Pero qué? ¿Obedecer la palabra de Dios? No. Eso es para los pastores, eso para los santos. Lo llamo a ellos. Nosotros... Me gustaría tener un espacio chiquitito en el reino. Entro así, yo me conformo con una casita chiquita que me dio. No hay eso.
No hay, lamentablemente no hay. Dios nos llamó a santidad y debemos santificarnos, debemos entrar por la puerta estrecha. No es que me voy a poner, porque si yo estoy pensando eso estoy muy equivocado, ¿no? O no entendí bien el Evangelio, ¿no? Gálatas 4, sí, Gálatas me parece que anoté, sí, Gálatas 4, versículo 8, que es el último texto. Y ya para ir terminando, porque el tiempo apremia. Gálatas 4, versículo 8. Gálatas 4:8 dice así: sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías como esclavo a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué pasa? Entonces, para cerrar con este texto, en otro tiempo, o sea, Pablo está diciendo, acuérdense que estamos hablando de porque Dios quiere que lo conozcan. Dice, Pablo está diciendo que no conocían a Dios, servían como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Cuando antes de venir a Dios, ¿qué pasa? No lo conocíamos, por eso que estamos presos a ciertas cosas, a ciertos pecados. ¿Por qué? Porque no le conocíamos, por eso que éramos presos. Pero viniendo al Dios vivo, ahora sabemos lo que Él le agrada. ¿Pero por qué? Vuelvo de nuevo, porque estudiamos la palabra, es lumbrera a nuestros pies, encomendamos a Jehová el camino, o sea, y Él nos muestra lo que Él le agrada, ¿no? Pero no para ser salvos. La salvación viene por gracia, por medio de la fe. A no equivocarnos, no porque yo estudie mucha Biblia, estoy más salvo que el otro, o que porque yo tengo mayor conocimiento y yo predico la palabra de Dios del púlpito, sé más que el otro y voy a saber. No, eso no es una cosa muy aparte. A todos, o sea, fíjese cuando salió Dios a buscar, ¿se acuerda de, bien digo, no sé, que está mostrando la palabra, se acuerda que a todos le paga lo mismo, no es porque entró uno primero que tiene más conocimiento, no. Dios, o sea, si a mí me dio más, por decir, más dones, yo voy a rendir cuentas. Pero cada uno el conocimiento que tiene tiene que ir creciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Vamos a terminar acá. Aprendimos que, siguiendo con la santificación, aprendimos que el vaso no está hablando de la mujer. Creemos, por lo menos yo creo, esto investiguen usted, yo digo lo que yo por lo menos he investigado, que vaso está hablando acá, según algunos textos, lo comprobamos por 3 o 4 textos, donde Dios hablaba que, ¿se acuerdan? En Romanos 9, 21, 23, si no me equivoco, hablaba que los vasos que para misericordia, vasos para ira, después Pablo que le decía a Timoteo, santifícase para que Dios te use como vaso, ¿se acuerdan? Y otro texto más que no me acuerdo que tocamos ahí sí, del cuerpo, que Pablo está diciendo que, y después tocamos otro en 1 Corintios, que hablando del cuerpo también que no debemos santificarnos, sino unirnos con la ramera, porque, bueno, todo apuntaba que el vaso era el cuerpo, ¿se acuerdan? Aprendimos eso, que Dios está buscando, o sea, que nos santifiquemos, y Dios nos va a llevar y nos va a empujar a que nos santifiquemos, ¿no? Ahí está. Y aprendimos también que no debemos hacerlo como los gentiles que andan en pasión de concupiscencia. Andan constantemente, es un deseo constantemente de hacer lo malo, que el deseo que me viene a la mente lo hago, el deseo que me viene a la mente lo hago. Ahora tenemos esos deseos, pero nosotros luchamos contra ellos y debemos amortiguarlo, ¿no? Por medio del Espíritu. Dios se agrada en que lo conozca. Muchos hacen sacrificio, voy a la Biblia, leo la Biblia, me congrego, canto, ofrendo, hago algunas cosas, creo que ya con eso basta. Dios dice, no, yo quiero que me conozcas y que sepas quién soy yo. Dios se agrada en que lo conozcan, ¿no? Y bueno, eso es lo que aprendimos hoy. Que Dios te bendiga en este punto para que lo podamos poner por obras. Y como siempre, esta Misión Bautista decimos, amén. Amén.